Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Quisieron apagar la luz, parte 1. Bendiciones a todos que nos escuchan, que ya se conectan y se sintonizan a través de esta estación Ondas de Vida 1440 de AM, y también a todos los que a través de Facebook y YouTube están aquí con nosotros. Les damos la bienvenida. Y bueno, antes de comenzar el programa, queremos hacer mención de una línea telefónica que está disponible durante este programa. El número es 272-705-4430. Te lo repito nuevamente, el número es 272-705-4430. ¿Ok? El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que está titulado Quisieron apagar la luz. Y para esto le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano. Sergio, gracias. Vamos a proyectar cuál es el slide en el cual coincidimos la mayoría de nosotros, el de la velita. Vamos para que hagamos la presentación de un hermoso canto que tenemos preparado. Adelante, Paul, preséntanos tu slide. Hola, ¿cómo están todos? Ok, pues prácticamente digo, para los que no conocen pues, lo que es un apagador de velas, pues es eh, el apartito este de metal. Digo, en muchos lados es muy distinto, digo, yo he visto de varios distintos, algunos que tienen de lado a lado porque apagaban velas muy altas y otros que son como de un palito de madera y solamente el piquito al final. Pero, digo, eso no es como tal la idea general de esto, ¿no? Pero como tal es cuál es, o para qué sirve esto, ¿no? Sirve para apagar la vela. Entonces, tal cual, en este caso, pues aquí pues vemos la vela representando la luz y del otro lado está todo aquello que pues busca apagar esta luz, esta vela. Digo, en el caso de Jesucristo, pues la religión fue la que quiso apagar esta luz, fue la que pues de alguna forma buscó la forma de apagar la luz que vino al mundo a pues a traer pues prácticamente la verdad, la luz a nuestras vidas y que hoy pues es la luz que nosotros podemos vivir. Entonces, digo, hoy en día sigue existiendo quien busca apagar la luz, pero yo creo que cada uno de nosotros que hemos permitido que el Señor habite en cada uno, podemos nosotros ver esa luz en cada uno de nosotros y verla interiormente también y tener esta luz. Digo, quien busca apagarla sigue existiendo y seguirá existiendo, pero en aquel momento pues la religión fue la que buscó apagar esta luz. Digo, no lo logró. Su plan era a través de la crucifixión apagar la luz, pero pues resultó todo lo contrario. Entonces, esta es básicamente la representación de cómo buscaron apagar la luz, y pues la luz sigue y seguirá. Fíjate que ahí en el Evangelio según San Mateo, allí cuando habla de la resurrección de Jesucristo, perdón, la muerte de Jesucristo, dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Ahí está el apagón, Paul. Y dice, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto verdaderamente nos indica, estaba apagándose
la luz. Si tú sigues leyendo esta porción de la Biblia, allí en Mateo 27, dice, entonces, estoy hablando del versículo 50, dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza. Y fíjate lo que dice, entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Qué impresión, porque es el único evangelista que lo narra, ¿eh? Verdaderamente es impactante. Así que bueno, qué lindo está el slide. Hicieron apagar la luz. Pero antes de continuar, te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo duró apagada la luz? Sí. Bueno, en el momento que le entrega su espíritu, por eso la tierra quedó en tinieblas. Como dice Génesis que estaba la tierra en el principio. Pero dice en tinieblas, desordenada y vacía. Donde no hay luz, hay tinieblas. Entonces, lo que Oscuridad. platicábamos hace un momento, ¿no? Si no hay quien refleje la luz, se apaga. Todo queda en la oscuridad. Y el que reflejaba la luz, el que verdaderamente es la luz, en ese momento se apagó. Se apagó exactamente el tiempo en el que él partió con el Padre, bajan el cuerpo, lo sepultan y 3 días después resucita. Esto, Paul, nos lleva a pensar lo siguiente: oye, cuando el Señor vuelva y arrebate a su iglesia y que su iglesia suba a la presencia del Señor, se va la luz. Porque nosotros estamos justamente como representantes de Cristo, reflejando la luz de Cristo. Esto es lo importante. Por eso el apóstol Pablo lo vio y dijo, es que somos embajadores en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y en otro pasaje dice, ustedes son la luz del mundo. Es muy interesante, ¿no? Entonces, por mucho esfuerzo que haga Satanás, no va a poder apagar la luz. A través de la religión dijo, ok, le quitamos la vida y la luz se apaga. Y el planeta continúa en oscuridad. Pero nunca contó con la estrategia del Creador. Ahí es donde todo comenzó. El día de la resurrección comenzó una vida nueva. Y esta es la clave. Necesitamos meternos de manera muy práctica en lo que significa la resurrección. ¿Por qué? Porque todo el mundo celebrábamos, todo el mundo nos abrazábamos, teníamos cultos muy tempranito, antes de que saliera la luz, para que pudiéramos decir, es que Cristo vive, sí, todas las expresiones durante tantos años, pero dice el Señor, comprendan dónde está el punto clave. Ahora, no es tanto la algarabía y en la felicidad, sino comprendo el hecho. Por eso nos vamos a ir un poquito a la raíz, un poquito al origen, un poquito a la verdad de lo que la Biblia narra. Así que quisieron apagar la luz. Duró unas horas cuando él falleció, 3 de la tarde del viernes hasta el amanecer del domingo. Y ahí ¡pum!, florece la luz de nuevo. Es bien cierto porque
cuando creemos que todo ha acabado, que todo está apagado, como el tema que estamos viendo, que ya no encontramos una luz, que vemos solamente oscuridad, pues aquí nos está hablando de que Jesucristo resucitó. ¿Cuántas veces en este tiempo, pues, dónde estamos buscando a Jesucristo, no? Si lo buscamos en la muerte y solamente lo vemos clavado en una cruz, pues claro que vamos a decir, pues, todo se acabó, todo se terminó, porque Él sigue ahí clavado. Pero así como en el video vimos a una mujer que fue al sepulcro a buscar a Jesús, que había sido puesto ahí porque ya lo habían matado, ya lo habían enterrado, y cuando ella vio que no estaba ahí, que Él resucitó al tercer día, pues la luz, ahora sí que la luz para ella fue impresionante, porque ahora Jesucristo siempre está aquí con nosotros. De nosotros depende buscarlo. Esta mujer dice que ella fue al sepulcro a buscar a Jesús y ahí permaneció. Ella no se movió de ese lugar y encontró a Jesucristo, y Él le habló y Él le dio esa luz, esa paz que ella necesitaba. Entonces, creo que para todos los que estamos escuchando y esta palabra y este mensaje, es que Él está aquí con nosotros y nosotros tenemos acceso a buscarlo, a clamar a Él. Dice una parte en la Biblia, en Lucas 11, los versos 9 y 10, yo quiero leerlos porque dice: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Entonces, creo que es un tiempo perfecto para que cada uno de nosotros estemos pidiendo la ayuda de Jesucristo, como ya lo vimos en el video. En las buenas, buscar a Jesucristo, clamar, aún en las malas, solamente Él es la luz que apaga todas esas tinieblas en las que estamos viviendo. Por eso, pues, la verdad es que en este video, cuando uno lo ve desde ese anhelo de decir, no está muerto, Él resucitó, Él vive y Él está aquí, lo cambia todo. Gracias a Dios. Mira, justamente la mujer que fue al sepulcro fue la mujer que ella liberó. Una mujer con una vida destrozada, una mujer dominada y gobernada por el diablo, y Jesucristo la liberó. Tú imagínate la oscuridad que vivió esta dama antes de que Jesucristo llegara a su vida. Si nos metemos un poquito en la historia, tú imagínate que esta mujer ve que acaba en la cruz. Lo que ella le puede ofrecer al Señor es ir a preparar su cuerpo para la sepultura. ¿Por qué razón? Acuérdate que Él entregó su vida al Padre a las 3 de la tarde del viernes, pero a las 6 comenzaba el nuevo día, que era el día de reposo, y ahí no debían hacer nada. Por eso ella va con una intención, terminar de ungir el cuerpo. Si nos metemos un poquito en la vida de esta mujer, una mujer liberada de 7 demonios por el Señor, que vivía en la oscuridad, y de repente el Señor la libera para entrar en una nueva fase, la luz de Cristo. Imagínate lo que para ella representó verlo en la cruz. Ujú. Pero imagínate que cuando va a la tumba, no está. Por eso empieza a preguntar, ¿dónde lo has puesto? Y ahí lo tenía enfrente. Pero el Señor tenía que identificarse porque estaba en cuerpo nuevo. Era un cuerpo no identificable como ser humano. Por eso cuando se presenta con sus discípulos, lo primero que presenta son sus heridas, diciendo, miren, no se espanten, no se asusten, soy yo.
Aquí está la huella de los clavos y aquí está la entrada de la lanza. No podía ser. Soy yo. ¿Cómo él tiene que identificarse? Por eso Pablo dice, porque si lo conocimos así, ahora ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos en espíritu y en verdad. Es muy impactante, totalmente impactante meternos al fondo de lo que verdaderamente representa la resurrección. Ya no es el grito, ya no es el aleluya, el Señor vive, pero si no comprendo, no pasa de ser un rito religioso. El asunto es que nosotros lo vivamos. Si nosotros nos metemos en la vida de los discípulos, en Juan capítulo 20 dice que estaban escondidos por miedo a los judíos. Entonces, los siguieron 3 años y medio y de repente ven que acaba clavado en una cruz. ¿Cuál es el pensamiento humano? ¿Nos equivocamos? ¿Por qué si lo vimos resucitar a Lázaro? ¿Por qué si lo vimos multiplicar panes? ¿Por qué si lo vimos nosotros sanar un leproso? ¿O lo vimos sanar un ciego? ¿O lo vimos como hizo caminar un paralítico? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué permitió que lo llevaran a la cruz? Es más, en Getsemaní nos dice que por el beso de Judas lo identificaron. Nunca lo hubieran podido identificar. Entonces el traidor tenía que ir y decir, este es. Todo esto tiene que ver por lo siguiente. Si nosotros nos ponemos del lado de esta María que fue al sepulcro, que era María Magdalena, tenemos que pensar en lo siguiente. Estábamos en la misma condición de María antes de Cristo. Si nosotros estábamos en esa condición, necesitábamos entender que vivíamos en la oscuridad, que nunca nadie nos había hablado de la luz de Cristo. Cristo se aparece en la vida de esta mujer, Cristo cancela la oscuridad que hay en ella y entonces ella en la luz de Cristo empieza a ver la verdad de la vida. Pero si Cristo es la luz, ¿cómo es que lo apagan? O sea, una luz que ilumina la vida de una mujer pecadora como María Magdalena, realmente ¿cómo es que permitió que la apagaran cuando la humanidad la necesita, ¿no? Necesita esa luz. Todo tiene mucho significado. Entonces, si nos metemos en la vida de esta mujer, María Magdalena, decimos, oye, la verdad es que llegó, vio la piedra movida, no había nadie, de repente pregunta al que ve allí enfrente, le dice, oye, Señor, ¿dónde lo has puesto? Y lo confunde con la persona que cuida, digamos, el huerto donde fue sepultado. Pues sí. ¿Cuál sería su tristeza? ¿Cuál sería su decepción? ¿Cuáles serían sus pensamientos en el momento que en el desarrollo de la historia va viendo todo perdido? Al que seguía ya no está. Al que le dio la luz se dejó matar. De nuevo volvió la oscuridad del planeta. Todo esto lo tenemos nosotros que meter en la historia con nosotros mismos. Y llega, vacía la tumba, tiene que investigar dónde anda, y hasta que el Señor se identifica con ella, es cuando pega un grito y dice, Raboni. Pero él le dijo, María, y fíjate cómo en el momento que habla, en el momento que pronuncia su nombre, es cuando María reacciona y dice, es él. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo el grito de un religioso que por costumbre
se reúne en un culto muy tempranito, vestido de blanco, con los mejores cantos, si la luz de Cristo no lo ha iluminado, si no tiene la experiencia vivida de que aquel que lo sacó de una vil oscuridad Cristo vivo. lo rescató, tu grito es un grito inconsciente, es un grito que imita al grito de todos, pero que no está revestido de la intensidad con la cual una mujer perdida reencuentra a su Salvador. Es impresionante. Necesitamos meternos en esto, porque si no, no deja de ser más que un grito, un alarido que sale del alma, un grito lleno de emoción. Pero decimos, bueno, ¿yo por qué grito? O sea, ¿cuál es el grito? ¿Por qué me he visto de blanco? ¿Por qué me tengo que vestir de blanco? El punto clave está, estoy seguro que Él vino a darme luz o sigo yo en la oscuridad. Porque lamentablemente, yo recuerdo un pasaje que dice, es que la puerta que lleva a la perdición es muy ancha, pero el camino que lleva a la salvación es muy, muy angosto. Es decir, se estrecha el camino, porque no es el grito del alma, sino es el grito que nace de nuestro espíritu desde lo más profundo que se expresa. Mi Salvador vive. Wow. Tiene que ser de verdad, un encuentro desgarrador, pero hay que meternos en la escena narrada por la Biblia, pero no leerla nomás lo que dice la letra, no, meternos detrás de lo que hay detrás de la letra. Y lo peor, va corriendo a avisarles a los que llamó el Señor y no le creen. Es para volverse locos. Resulta que aquellos fueron llamados por el Señor y yo que tuve un encuentro con el Señor y me liberó, yo lo vi y ahora no me creen estos. O sea, ¿qué no vale mi palabra? Claro, era mujer. Y para el judío la mujer no cuenta. Ahí se ve. Aparte era increíble, ¿no? Pero además, habla fuerte, ¿sí? Creo que aparte era increíble. Y era increíble porque no, hombre, lo habían visto muerto. Entonces, ¿cómo es posible que tú lo veas vivo? La gente no Sí. nos cabe esa posibilidad. No, y la pregunta es, ¿dónde estabas tú, María? Porque aquí estamos puros apóstoles varones. Tú aquí no estás, Judas, bueno, ya se había ido. Quedamos 11. Pero ¿dónde estabas tú? ¿Quién te dijo que corrieras al sepulcro? A ver, nos pediste permiso a nosotros, los llamados, y otra vez el pleito. Y luego llega donde están reunidos con ese gozo en el corazón a comunicar y no le creen. Pero esto nos lleva a algo. Si la palabra de salvación, si el evangelio del reino de los cielos nos ha sido revelada a la iglesia, ¿nos creen? Por eso Jesucristo fue muy claro y dijo, no los rechazan, no los desechan a ustedes, me desechan a mí. Es a mí el que me desechan. Es a mí el que no me creen. Por eso es importante entender cuando el Señor dice, con razón dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, vas a tener tantos obstáculos para que te crean que no va a ser fácil. Te van a desechar.
Todo lo que tú compartas cuando crees que realmente está siendo bien recibida la palabra que el Señor habla por medio de nosotros como iglesia, es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque pasa por aquí. Y si no cuadra con mi punto de vista, como que no, como que todavía. Pero dijo el Señor, si a María Magdalena, que yo la rescaté, le di el privilegio, pero fíjate, se ganó el privilegio de visitar la tumba como mujer que iba a preparar un cuerpo y no lo haya, es un privilegio que Cristo le concedió. Hermanos, para nosotros como iglesia de reino es un privilegio contar con la revelación que el Señor nos da de su palabra. Es un privilegio para que no presentes un evangelio nomás de lo que está escrito, sino un evangelio que nace en el mismo espíritu. Ya es el tiempo, ahorita volvemos a decir lo mismo, es el tiempo de meternos en la profundidad de la palabra, para que poco a poco el Señor nos vaya revelando la importancia de nuestro ministerio. Qué duro, ¿eh? Qué fuerte está esto. Por eso yo en oración, yo recibía este pasaje que les voy a leer, que está en Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Voy a leerlo despacio, lo vamos a ir analizando. En el principio ya existía el verbo. Fíjense que la B chica está con mayúscula. Invariablemente, cuando la Biblia habla de verbo con mayúscula, se refiere a Jesucristo. Es la palabra, es la acción. En una oración gramatical, por ejemplo, el perro corre, el verbo es la acción del perro, corre. El verbo es correr. Si dice que en el principio ya existía el verbo, podemos decir en el principio ya existía la acción de Dios. Dice, y el verbo, hablando de Jesucristo, estaba con Dios. Pero fíjense lo que dice después, y el verbo era Dios, era la acción directa del mismo Dios. Ya existía la acción de Dios. El verbo estaba con Dios. Era la acción verdaderamente del Dios creador a través de Jesucristo. Versículo 2. Él sigue hablando, estaba con Dios en el principio. Bueno, ese que estaba con Dios en el principio es justamente el que vino a manifestarse físicamente al pueblo judío, quien sabía que estaban esperando a su Mesías. Ahí está el punto clave. Versículo 3. Por medio de él, sigue hablando del verbo, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Aquí me detengo por un momento. Vuelve a leer con calma el versículo 3. Por medio de él, de aquel que se dice el verbo, que se le llama y que se le identifica como el verbo con mayúscula, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Y te llevo al primer versículo de la Biblia. ¿Cuál es el primer versículo? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Relaciónalo con este versículo, para que te des cuenta quién es Jesucristo.
Fíjense que platicaba yo ayer con la pastora y sobre el tema, y me hacía notar lo siguiente. El pueblo judío tiene la seguridad de que Jesucristo, algunos dicen, es tu Mesías, pero no el nuestro. Ya se los he dicho varias veces que aún no pueden pronunciar el nombre de Jesucristo. Le sacan la vuelta. Sin embargo, hermanos, cuando Dios se engendra en un ser humano en el vientre de una mujer virgen llamada María y queda embarazada antes de su matrimonio, para el pueblo judío, el producto de ese vientre de María queda totalmente rechazado. Totalmente. Es considerado como adúltera, es considerada como un producto de fornicación, porque antes del matrimonio ella quedó embarazada. Y eso quedó registrado en los anales de la historia de los judíos. No pueden aceptar que digamos nosotros que es el Mesías cuando realmente fue engendrado en pecado. Y lo decíamos, es que aún en los escritos de los judíos está esto marcado. En el Talmud. En el Talmud está marcado. Entonces, para el judío dice, no, ese no puede ser el Mesías, porque nació en pecado. Ese es uno de los pretextos, hermanos. La situación es tan triste porque decíamos, ¿cuántos religiosos determinaron que no era el Mesías? A ver, te la pongo fácil. 10, 20, 30. El número que sea es un número pequeñito que desde el origen se encargó de desechar a su Mesías. Pero necesitamos pensar y ser conscientes de algo. Fíjate, un grupo pequeño religioso a través de 2000 años atrás determinó no es el Mesías. Las generaciones a partir de ellos, todos han desechado al Mesías, salvo aquellos que buscando al Mesías se acercan a Jesucristo. Pero entendamos algo, qué pequeño es el grupo que no te permite que llegues al conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo es que cuando nosotros presentamos al mismo Jesucristo vivo, resucitado de entre los muertos, un pequeño grupo, uno que tenga el gobierno, es el que impera sobre ti para decirte cree o no cree? Y no te va a dar salvación. Exacto. Fíjense, cuando empezamos nuestro pastorado, que éramos pastores de la iglesia Éxito Familiar, estábamos en aquel tiempo en un hotel en donde un grupo de mujeres nos empezó a visitar, mujeres elegantes, tenían una coordinadora. Esta coordinadora un día fue invitada, escuchó la palabra del Señor, se prendió de la palabra del Señor y realmente me dijo, oye, Roberto, ¿y ustedes quiénes son? Le dije, mira, somos, se le llama iglesia, llámale como tú quieras, pero nosotros vivimos, en aquel tiempo recibíamos ofrendas de los Estados Unidos para poder costear el precio tan alto del hotel donde estábamos. Entonces le dije, esto es nada más dar a conocer lo que es la palabra de Dios.
ella se encargó de ir recolectando mujeres. Y yo recuerdo que tenían su servicio religioso arriba de donde estábamos nosotros. Ellas asistían a su servicio religioso y luego se bajaban con nosotros. Y participaban y quedaban prendidas de la palabra del Señor. Un día, pues el diablo agarró una y la mete ahí al grupo, y pasan los meses y íbamos viendo un crecimiento muy bonito en ellas, en todo ese grupo, y se encuentra con un versículo de la Biblia en donde el Señor, cuando va a dar origen al vino sabrosísimo, ahí en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, que se les agotó el vino, y vino María y le dijo, oye, ayúdalos, y dijo, ¿qué tienes en mi mujer? Miren, impresionante. La palabra mujer encendió a esta mujer que en la vida había venido, pero que el diablo la filtró. Cuando oyó la palabra escrita en la Biblia mujer, corrió con su asesor espiritual, le dijo, estamos yendo a un grupo donde a María la llaman mujer. Y este hombre dijo, sálganse de allí porque nadie llama a María mujer. Y se la llevó a todos. Vino ella, la coordinadora, y me dijo, ¿nos engañaste? Le dije, no, no te engañé. Tú vienes a tu servicio religioso, nosotros compartimos la palabra y qué bueno que te aproveche. Se la llevó a todas. Vamos a analizar el caso. Por una que movió a su consejero espiritual, el resto de las mujeres se perdió la oportunidad de seguir escuchando la palabra de Dios. Una y uno. La pregunta es, ¿a cuántos habrá sacado Satanás de los grupos interesados en escuchar la palabra? ¿A cuántos? Es impresionante, hermanos. Por eso yo me quedé pensando el otro día, dice, ¿cuántos me gobiernan? ¿Cuántos me impiden seguir empapándome de la vida de Jesucristo? ¿Cuántos determinan por mí? Es muy fuerte. Muy fuerte. Pero son mucho menos de los que tú te imaginas. Por eso lo decíamos el otro día, partiendo de la familia, que en el momento que te acercas a Cristo se te vuelven tus enemigos, partiendo de allí, luego en primera línea tienes, luego los amigos, luego muchas veces en el trabajo, porque si antes te ibas de juego y de alcoholes con tus amigos, compañeros de trabajo, de repente dejas de ir. ¿Por qué? Porque tu vida ya no cabe ese estilo de vida. Todo tiene un propósito. Que el hombre no conozca el estilo de vida que desde el principio Dios estableció para él. Porque en el momento en que la luz de Cristo te ilumina, en ese momento, mis hermanos, automáticamente las tinieblas se van yendo. Y tú te vas dando cuenta quién es Satanás y cuál es su propósito. Te conviertes en un mensajero de la luz, llevas el mensaje de la luz a los que buscan la luz y la luz empieza a iluminar al que verdaderamente cree. Por eso este pasaje que le voy a seguir dando lectura, para que tú veas la verdad que está impresa en él. Versículo 4. En él estaba la vida. ¡Wow! En Jesucristo estaba la vida. Y la vida, ahí es donde dice, era la luz de la humanidad. Hermanos, entendámonos. En él estaba la vida. Y la vida era la luz
Entonces, él era vida y era luz para la humanidad. Fíjate, ahora imagínense cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Este principio tan elemental que verdaderamente nosotros nos podemos aprender de memoria, vivirlo a la luz del Espíritu Santo, debería ser suficiente para transformación de vida. Vamos a ver el verso 5. El verso 5 dice, esta luz resplandece en las tinieblas. Ahí está lo que venimos platicando. Por eso el tema, quisieron apagar la luz. Para que ya no esa luz continuara mostrando el propósito del príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Y así lo presentó Jesucristo. Es que sin luz no hay camino, ¿No ves? no hay verdad y no hay vida. Y no hay vida. No hay nada. Necesitas la luz para eso. No. Entonces, Será si muerte tú y yo nos vamos a Génesis capítulo 3, lo que el diablo hizo con Adán y Eva fue convencerlos de salirse de la luz. Lo que Satanás quiere contigo y conmigo es sacarnos de la luz de Cristo. Acuérdate de eso. Y va a hacer todo lo posible por sacarnos de la luz para llevarnos a la oscuridad. Mejor dicho, para regresarnos a la oscuridad. Eso es lo más triste. A ver, en el principio, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo formó del polvo de la tierra y le dio un plan de vida, se lo dio a la luz, ahí no había oscuridad. Solamente era la luz de Cristo, era la luz de Dios. Hermanos, para convencerlos de que dejaran la luz, tenía que ser alguien que gobierne en la oscuridad. Es tan lógico que necesitamos detenernos para que el Espíritu Santo tome la iniciativa y nos comparta la verdad de Cristo. Cristo vino a acabar con la oscuridad. Pero hay mucha gente que está contenta con la oscuridad. Pero en la oscuridad, tú elaboras un plan de vida en la oscuridad que no sabes a dónde vas a llegar. Si vas a tropezar aquí, si vas a tropezar acá, si vas a ser conducido a la destrucción. Porque así es. Porque a la luz que yo necesito para establecer un plan de vida que valga, realmente no está presente. Entonces en la oscuridad yo voy trazando mi camino. Y en la oscuridad tropiezo todas las veces. Que por obstáculos yo deba tropezar. Y ese tropiezo es lo que me desanima. Ese tropiezo es lo que me saca de un propósito. Pensábamos en el matrimonio. Si en el matrimonio no está Cristo presente, es un matrimonio en la oscuridad. La primera pregunta es, ¿y saben a dónde van? No. ¿Y saben cuál es el propósito del matrimonio? No, tampoco. ¿Sabe el hombre el propósito de la mujer? No. ¿Y la mujer conoce el propósito del hombre? No. ¿Y saben el hombre y la mujer lo que son los hijos? Tampoco. ¿Qué clase de familia van a formar? Hermanos, por eso el mundo está como está. Miren, a mí me da pena, pero si nos vamos a los tiempos de guerra entre Rusia y Ucrania, la gente llora por las cosas materiales que perdió. La gente derrama lágrimas porque todo por lo que luchó tener a lo largo de la vida, hoy se quedó abajo de una bomba. O sea, si tú detienes la película, dices tú, entonces, ¿qué le daba vida a la gente? Lo que tenía. ¿Qué le daba vida a la gente? Disfrutar de lo que logró reunir
en la oscuridad. Pero nunca se imaginó que la misma oscuridad le iba a arrebatar lo que había juntado. Por eso es lo triste, o sea, no puede ser que estemos tan apegados a la parte material que cuando viene un problema serio, se nos acabe el propósito de vida. No, eso no es correcto. No es correcto. Entonces, la resurrección de Cristo es el hecho de que Dios es el autor de la luz que necesitamos para vivirlo cada día. Esta es la clave. Por eso necesitamos meternos con todo a descubrir lo que hay en la luz. Te lo vuelvo a repetir, hay que meterse con todo para descubrir lo que la luz nos está revelando. Ya no es una religión en donde simplemente haces lo que hacen los demás, cantas lo que cantan los demás, asistes. Se terminó la reunión y te olvidaste del Señor toda la semana y va de nuevo al siguiente. Y va de nuevo al siguiente. Cuando dice el Señor, no, yo vine a iluminarte todos los días de tu vida, para que sepas por dónde caminas, para que sepas quién es el que te da dirección y para que sepas dónde está la vida, cuál es el camino y cuál es la verdad. Entonces dice, esta luz que es Cristo resplandece en las tinieblas. Miren, este versículo 5 es suficiente para que alguien que tiene interés decirle, oye, si verdaderamente estás harto de vivir en la oscuridad, ¿por qué no te acercas a Jesucristo? Que Él es el único que te puede dar luz en medio de esa oscuridad en la que vives. Las tinieblas no han podido extinguirla. Pero si la Biblia dice las tinieblas no han podido extinguirla, es que Satanás hace todo lo posible por apagar esa luz. Y choca con la verdadera iglesia de Cristo. Choca, porque la luz de Cristo ilumina la estrategia del diablo. Te lo voy a repetir, la luz de Cristo te revela la estrategia del diablo. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Que tropieces, que caigas y que fracases. No hay otra. Y tú y yo, si vivimos en la luz, no estamos llamados al fracaso. Tú y yo estamos llamados a la victoria. Pero no es una victoria personal, me explicó, porque como ya vivimos para el reino, son victorias que son para el reino. Cuando tú y yo penetramos con la palabra del Señor y alguien que busca la luz escucha la palabra del Señor y decide por la luz, qué mayor éxito. Ahora hay que cultivar la luz, porque el diablo va a tratar de apagarla, pero como la oyen. Oigan, ¿se acuerdan cuando Jesucristo resucitó a Lázaro? Estaba bien apagado. Y Jesucristo vino a darle luz. Pero fíjense que allí en el Evangelio de San Juan estaba yo leyendo algo que me mostraba el Espíritu Santo y que con gusto se los comparto. Fíjense, dice, en el capítulo 11 está la resurrección de Lázaro. Pero vean lo que dice el capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí está, ¡pum!, el punto clave. Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y fíjense, Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Versículo 4. Ahí está.
Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, ahí estaban los invitados, objetó. Ahora, fíjense la narrativa espiritual y a dónde la llevó Judas. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. Vamos a ver qué objetó. Versículo 5. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Fíjense, perfume que había sido utilizado por una mujer pecadora que le rindió a Cristo algo valiosísimo. Valiosísimo no solamente por lo que valía el perfume, sino valiosísimo por lo que representaba el perfume espiritualmente. Vamos al 6. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que le echaban a ella. Ahí tienes la fotografía del Judas y por qué con 30 monedas de plata dijo, yo te entrego a quien tú quieras. Versículo 7. Déjala en paz, respondió Jesús. Fíjense la expresión espiritual. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Qué bueno que me lo aplica anticipadamente. Versículo 8. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. A ver, si lees conmigo lo que dijo Jesucristo, te voy a hacer una pregunta. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Te lo voy a volver a leer. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. No le hagas caso a los presidentes que dicen que va a acabar con la pobreza. Tiene que borrar de la Biblia ese versículo. Pero a mí no siempre me tendrán. Versículo 9. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Fueron a ver a Lázaro, el resucitado, a quien Jesús había resucitado. Ahí viene la enseñanza, fíjense. Versículo 10. Entonces, los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. O sea, date cuenta. Lázaro muere. El Señor recibe la autorización del Padre para resucitarlo. Entonces, lo saca de la muerte para llevarlo a la vida. Ok, versículo 10. ¿Qué quiso hacer? No, el que estaba, Carlos, el 10. ¿Qué quiso hacer la religión con el milagro que Jesucristo había operado? Decidió ¿qué? Acabar. Matarlo. O sea, ¿por qué me lo iluminaba el Espíritu Santo? Hermano, hermana y querido amigo, te voy a decir lo siguiente. Si la luz de Cristo ya te ilumina, cuidado, porque Satanás va a tratar de apagarla. Cuidado con eso. Y las estrategias del diablo para sacarte de la luz son muy fuertes. Aquí, lo que la luz del Espíritu Santo nos está mostrando es que el banquete que se le tributó a Jesucristo no era para presumir del milagro de la resurrección de Lázaro. Lázaro era uno de los que estaba allí dando testimonio. Entonces, Lázaro, que fue producto de la luz cuando su vida estaba apagada en la muerte, solamente tenía que decir lo que vio en la muerte y el milagro de la resurrección de la vida. Cuidado, hermano, porque si la luz de Cristo te ilumina, cuando tú estés tratando de propagar la luz de Cristo, el diablo te espera con muchas trampas, porque te quiere derribar. Por eso es importante que tú y yo dependamos de la luz cada día. Por eso insiste el Señor
Quita tus ojos del mundo de las tinieblas porque te van a jalar. Nosotros estamos para dar luz y dependemos del Señor día tras día para que a la luz del Espíritu Santo nos vaya indicando dónde está la trampa. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.